Martes 10 de agosto del 2021, les saluda Jimmy Romero, me acompaña Odili Vargas y más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, Odili. Inicia con el detalle de nuestras informaciones de carácter nacional. Muy buenos días, Jimmy Romero, amigos y amigas televidentes, qué grato que nos pueda acompañar. Iniciamos las informaciones ya que el exdiplomático y directivo del partido C por L, Mauricio Díaz, fue citado este lunes en la Fiscalía, esto para un interrogatorio sin explicar bajo qué delito o caso será investigado. La ampliación con Jimmy Romero. Tal y como estaba previsto, Mauricio Díaz asistió este lunes a la citatoria de la Fiscalía. A su salida, el exdiplomático evitó referirse al tema, sin embargo explicó que serían las mismas autoridades que darían mayores detalles sobre su comparecencia al Ministerio Público. ¿Qué pregunta le hicieron? Prudente silencio. Respetamos la posición de don Mauricio. ¿Es complicado hablar en este contexto? Todavía no puedo hablar. Él nos explica que no puede hablar. Lo único que don Mauricio es una persona íntegra e intachable. No podemos dar la opinión. Díaz también se desempeñaba como primer directivo del partido C por L, dirigido por Kitty Monterrey, a quien el Consejo Supremo Electoral lo despojó la semana pasada de su personería jurídica, dejándolo por fuera de la contienda electoral del 7 de noviembre próximo. En el actual contexto han sido detenidos 30 opositores, entre ellos precandidatos presidenciales de Alianza Ciudadanos por la Libertad. El hecho de que, como yo doy opiniones, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo fue el trato, don Mauricio? ¿Tranquilo? Bueno, muy educado. El fiscal auxiliar se portó muy bien. ¿Le dijeron si le iban a volver a citar? ¿Le dijeron si le iban a volver a citar, don Mauricio? No. Gracias. A su salida de la Fiscalía, el político fue detenido por las autoridades de la Policía Nacional. A su vez, golpearon a su hijo y a su abogado. Minutos después, la Policía Nacional informó que fue detenido Mauricio José Díaz Dávila, quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, y de incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Jimmy Romero, Acción 10. En más información de carácter político, el partido Ciudadanos por la Libertad se ve en la obligación de cerrar su sede luego que el Consejo Supremo Electoral despojara a dicho órgano político de su personería jurídica. Escuche bien, al menos 25 trabajadores podrían quedar en el desempleo. Willy Narváez nos amplía mucho más. Desde el año 2010, esta propiedad sirvió como sede del partido Ciudadanos por la Libertad, que tras ser despojado de su personería jurídica, este lunes permanecía bajo resguardo policial y posteriormente será entregada a sus propietarios. Aquí desfilaron los 7 precandidatos presidenciales cuando se buscaba un candidato único de la oposición. Ahora se encuentran detenidos. Este lugar era el escenario de polémicas conferencias, aunque en los últimos días sus directivos eran escurridizos con los periodistas. Ahora hay oficinas cerradas, prensa, sala de conferencias, entre otras áreas administrativas. Un total de 25 personas quedaron en el limbo. Se conoció que Ciudadanos por la Libertad, después de la cancelación de su personería jurídica, también les bloquearon sus estados financieros. Sus directivos permanecen bajo resguardo. El pasado viernes, el ex diplomático Mauricio Díaz no pudo salir del país con destino a Costa Rica. En el puesto fronterizo de Peñas Blancas, a él y a su esposa les retuvieron el pasaporte. El último directivo que dio la cara ante los medios de comunicación fue el tercer vicepresidente de ese partido, Adán Bermúdez, aunque dicha agrupación luego aclaró que eran a título personal. Ciudadanos por la Libertad, el Partido Conservador y el Partido Restauración Democrática son las 3 agrupaciones políticas despojadas en pleno año electoral de su personería jurídica. Estás haciendo una elección considerada farsa, que no es creíble, que no va a producir resultados que van a resolver la crisis nacional y tampoco van a ser aceptados en la comunidad internacional. Este 9 de agosto estaba previsto que Ciudadanos por la Libertad daría a conocer el nombre de la candidata a la vicepresidencia, tras la inhibición de Berenice Quesada, fórmula del ex contra Óscar Sobalbarro. También este partido se quedó sin revelar la lista de candidatos a diputados que propusieron. Willy Narváez, a Acción 10. La Unión Europea considera que la decisión del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de excluir de los comicios a la Alianza C por L dificulta la posibilidad de unas elecciones legítimas y creíbles. María Esther Ordóñez nos informa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo quieren ganar las elecciones sin competencia.
Su decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar al último partido político de oposición que quedaba de su personalidad jurídica antes de las elecciones generales de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble. Así lo afirmó el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, mediante un comunicado publicado este lunes, donde además refiere: los nicaragüenses están siendo privados del derecho humano y civil básico al voto en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. La Unión Europea ha condenado firmemente la adopción de leyes restrictivas y la continua represión sistemática y la detención arbitraria de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, líderes estudiantiles, líderes de movimientos campesinos, periodistas y representantes empresariales. El presidente Ortega y el vicepresidente Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo. El alto representante además manifiesta que la Unión Europea insta a las autoridades nicaragüenses a liberar a todos los presos políticos, reinstalar partidos políticos, derogar leyes restrictivas y permitir elecciones libres y justas con el objetivo de reconciliación y solución democrática. La unidad cívica de todos los actores sociales, económicos y políticos de Nicaragua a favor de un cambio democrático pacífico sigue siendo indispensable para construir un futuro mejor. Las declaraciones del alto representante de la política exterior de la Unión Europea se dan en concordancia con las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien el fin de semana, a través de su cuenta en Twitter, escribió: la decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, el alto representante de la Unión Europea informa que el pasado 30 de julio el Consejo decidió imponer sanciones selectivas a 8 personas más responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua o cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de Derecho. Esta decisión siguió a los persistentes intentos de diálogo y al compromiso crítico, pero constructivo, con las autoridades nicaragüenses. La Unión Europea seguirá utilizando todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y siempre hablando sobre este mismo tema, el gobierno de España lamentó la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad a 3 meses de los comicios generales, en lo que el presidente Daniel Ortega buscará su 5º mandato. María Esther Ordóñez nos continúa informando. A través de un comunicado, el gobierno de España lamentó la decisión del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos por la Libertad. Según indica el documento, esta medida, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA y la Unión Europea, la promulgación de abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre, impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad. El gobierno de España afirma en el escrito que urge que el país se dote de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno. Solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, acorde con los estándares democráticos internacionales, puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua. Además, el gobierno de España recuerda la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de dar cumplimiento a los compromisos internacionales
adquiridos en materia de derechos humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos. De igual forma, insta una vez más al gobierno de Nicaragua a que libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y es que la semana inicia con variaciones en los precios de los combustibles. La presentación de la gasolina regular aumentó, mientras que la gasolina super y el diésel bajó su costo. Jimmy Romero con la ampliación. La baja de 0.23 córdobas en el galón de gasolina super y los 0.04 córdobas registrados en el galón del diésel fue catalogada por el Instituto de Defensa del Consumidor INDEP como insignificante, tomando en cuenta las numerosas alzas presentadas desde mediados de noviembre del año pasado. La excepción se produjo en la presentación de la gasolina super, la cual aumentó 0.61 córdobas el galón. Pues sí, lógicamente fue insignificante, fue muy poco lo que bajó, pues. Aquí por ejemplo, los conductores, tanto el sector selectivo de taxi, los conductores de las unidades de transporte a nivel nacional e incluso a nivel internacional, los que viajan a Panamá, los que viajan a Costa Rica, todos ellos, lógicamente hubiese sido una alegría que dijéramos, chocho, bajó 1 córdoba por litro. Entonces la gente se alegra, pues. Los sube y baja en los hidrocarburos mantiene asfixiado más a los cadetes de taxis, quienes afirman estar presentando caída en las ganancias de las carreras que ofrecen a los usuarios. Explicaron que por turno han pasado de invertir 500 córdobas a 750 córdobas, mientras aumenta por otro lado los servicios básicos. Para nada, demasiado poquito, porque se supone que el país percibe el petróleo más barato, pues, ¿verdad? Y aquí lo estamos comprando la gasolina, todos los combustibles, el gas más caro que en todo Centroamérica. Es mentira, la gente está palmada, pico, y no pagan la carrera. ¿Están invirtiendo más en combustible por cada turno que realizan? Sí, hombre. Antes eran 500, ahora son 700. Son 200 varas más. A nivel de Centroamérica, Costa Rica, Honduras y Nicaragua tienen los costos más altos de los combustibles. El último vende a $4.39 la super, la regular en $3.96 y el diésel en $3.48. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el gobierno llamó a consultas a sus embajadores en México, Costa Rica, Argentina y Colombia. Marjorie Vargas es quien nos brinda esta información. El gobierno de Nicaragua pide respeto a la soberanía del país, por lo que llamó a consulta a sus embajadores en los países de Colombia, México, Costa Rica y Argentina ante los constantes señalamientos que hacen estos países sobre los asuntos internos. Inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países. Además, refiriéndose cínica e inescrupulosamente a situaciones que pretenden ignorar y que son lesivas de los derechos humanos en sus propios países. La vicepresidenta Rosario Murillo dio lectura a este documento del GRUN en su intervención de este lunes, donde rechazan los señalamientos. Modalidades de imitación caricaturesca de quienes, violentando nuestras propias y sagradas tierras de patria grande, se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado, y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas y destructoras de nuestras culturas y modos de vida. Aseguró que esta decisión fue tomada por la reciprocidad que estos países han tenido contra el gobierno de Nicaragua. Para Acción 10, Marjorie Vargas.
La Unidad Nacional Azul y Blanco exhortó a los nicaragüenses a desconocer el proceso electoral del país previsto a efectuarse en noviembre próximo. Asimismo, mostraron su rechazo al despojo de la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Willy Narváez con el reporte. En los centros de votación del país ya está visible el padrón electoral, después de la jornada de verificación ciudadana, la cual tuvo una considerada asistencia. Sin embargo, las elecciones del próximo 7 de noviembre son consideradas como polémicas y no tienen sentido a juicio de la Coalición Nacional, organización que reapareció este 9 de agosto. A la comunidad internacional que le estamos pidiendo que tampoco reconozca los resultados de estas elecciones y de que declare ya al gobierno de Daniel Ortega un gobierno ilegítimo. Y también como parte de esto nosotros estamos haciendo un llamado a la ciudadanía y a otras organizaciones a que se sumen al desconocimiento de este proceso como parte de las acciones necesarias para poder llevar, digamos, esta voz unificada ante la comunidad internacional y ante las instancias multilaterales. Los opositores han demandado elecciones libres, transparentes y observadas. Además, que sean competitivas, ya que los principales precandidatos de la oposición se encuentran detenidos. Pero tenés que, por ejemplo, Ciudadanos por la Libertad, que era el último partido político que tenía personería jurídica y estaba participando en el proceso, pese a las diferencias de visión estratégica que pudo haber tenido o puede tener con la Coalición Nacional, era un espacio que gozaba de cierta aceptación y credibilidad y había demostrado ser un partido de oposición. Mientras el resto de partidos considerados colaboracionistas están cómodos con el proceso. A los de la Alianza Ciudadana, juntemos ya. Tenemos que juntarnos todos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Que pongamos actitudes personales y pensemos en el bien común. A menos de 3 meses de las elecciones en Nicaragua, organizaciones opositoras contabilizan 140 presos políticos en el país. Willy Narváez, a Acción 10. Autoridades gubernamentales reportan un crecimiento en remesas familiares. El economista Marco Peña considera que ese repunte solo demuestra que el país continúa siendo dependiente de este recurso que envían connacionales a sus familiares. Jimmy Romero nos amplía. Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, de enero a junio del presente año se ha captado un total de $1.030.2 millones en concepto de remesas familiares, representando esa cifra un crecimiento de 19.7% con respecto a los primeros 6 meses del año pasado. A juicio del economista Marco Peña, el aumento de los flujos de divisas del exterior demuestran solo que Nicaragua sigue siendo un país tercermundista. Mientras seamos una economía en vías de desarrollo, mientras seamos una economía que no despegue, una economía pequeña, una economía que no diversifique y aumente sustancialmente sus niveles de producción con un cambio tecnológico, vamos a depender de la migración de nuestros connacionales para que con su trabajo en el exterior nos envíen dinero manteniendo el consumo nacional. A diferencia de años anteriores, España desplazó a Costa Rica y lidera ahora como la segunda nación donde los nicaragüenses envían más remesas al país. Según Peña, dicho comportamiento podría deberse a las políticas implementadas por los gobiernos en el manejo de la crisis de COVID-19, que permite a la clase trabajadora tener mayores oportunidades de desarrollarse económicamente a diferencia del vecino país del sur. Posiblemente las cosas estén funcionando mejor en España. Hablamos de las políticas gubernamentales de intervención, la velocidad de vacunación, la cobertura de la gente inmunizada y, por supuesto, la estabilización y recuperación de las actividades económicas de la economía española. Posiblemente en Costa Rica la actividad económica intermensual vaya mucho más lento. Se estima que cada mes al menos 800,000 familias reciben entre $100 a $300 mensuales para uso de alimentación, educación, medicina, entre otros gastos. Jimmy Romero, Acción. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por la información. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque vendedores de frutas y verduras en las principales calles de Somoto continúan tomando las medidas para prevenir el contagio de la COVID-19.
Doña María Rodríguez, originaria de Masaya, quien ofrece nancites y mangos en las aceras de las casas que están en las principales calles de Somoto, indicó que continúa implementando las medidas de higiene y seguridad con sus clientes para evitar contagios del COVID-19. Bueno, las medidas, mire que el cloro, el ace con el agua, el alcohol, lavándonos las manos a cada rato, por cada momento, para comer, para beber algo. Lo lavo el dinero. Tengo una panita especial para lavarlo y utilizarlo, voy a echármelo a la bolsa y ya. ¿Vienen a comprarlo? ¿Usted les recomienda a los clientes? Ah, claro. Sí, que ya el billete pues ya va lavado. Mientras que Wilber Jiménez, quien trae verduras desde la comarca Guasuyuca, ubicada en Pueblo Nuevo, para ofrecerlas en la ciudad de Somoto, le aconseja a sus clientes que siempre lave las hortalizas. Y antes o después de agarrar dinero, se echa alcohol en las manos para prevenir el coronavirus. Ahí lo protegemos con agua y jabón o alcohol. ¿Qué les dice usted a los clientes cuando vienen a comprar? Que se cuiden. Sí, que se cuide, que lo protejamos, porque por lo mismo, porque el coronavirus lo puede llevar a todo. Se lave bien cuando compre la fruta, que se lave con agua y jabón o que use alcohol gel. Los comerciantes expresaron que hay días que no venden debido a que la población no está saliendo. Esto por temor a ser contagiados del COVID-19. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Muchas gracias por esa información. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Al regreso, más acá en Acción 10 en la mañana. Seguimos con más informaciones. Este pasado 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua celebró su primera edición de certificación de peritos contadores forenses, graduándose 32 especialistas en el tema. Saila Aguilar nos cuenta más. Este 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua celebran la primera edición de certificación de peritos contables forenses, graduándose así 32 personas especialistas en el tema. Es un día muy especial para la educación para Nicaragua, pues estamos en la primera edición, la primera promoción de certificaciones de peritos contables forenses. En Nicaragua es por primera vez que se da esto y tenía que ser el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua el que certificara los primeros peritos contables de este país. CCPN certificó los primeros peritos contables del país con énfasis en fraudes corporativos, defraudación tributaria, malversación y lavado de archivos, gozando de las prerrogativas que la ley les concede. Los docentes que participaron en esta primera edición de peritaje contable, indiscutiblemente son extraordinarios docentes que levantaron esta primera edición y llevaron a 32 nuevos peritos contables certificados para bien de la sociedad nicaragüense y otra puerta más que se abre a los contadores. De tal manera que no va a ser el primero ni el último, vienen mucho más. Gozosamente celebraron esta ceremonia que aporta al país la primera edición de peritos contables forenses de las muchas otras ediciones que viene a futuros, según señaló Eddie Madrigal. Saily Aguilar, Acción 10. En otras informaciones, el Tope de Toros en Granada reunió a centenares de personas, esto como parte del calendario de las fiestas patronales en la ciudad en honor a la Virgen de la Asunción. Yorleni Cordonero Arriola nos cuenta más. Centenares de personas participaron este domingo del Tope de Toros promovido por la Alcaldía Municipal de Granada, en el marco de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de los barrios indígenas de Jalteba. La actividad dio inicio a las 2 de la tarde y se esperaba que al menos 7 toros fueran soltados durante el evento. El tope salió de la Plaza del Cementerio y recorrió calle El Tamarindo y calle Real Jalteba para finalizar en Plaza de Guadalupe. El benemérito Cuerpo de Bomberos atendió a 12 civiles que resultaron lesionados durante la actividad, entre ellos una mujer de 26 años que resultó con una fractura en la tibia y el peroné de la pierna derecha producto de la estampida. Roberto Carlos González, que presentaba laceración en la palma de la mano derecha y laceración en el pie izquierdo a la altura de la rodilla. También se atendió a doña Yajaira Pérez, de 26 años, con fractura en la tibia y el peroné de la pierna izquierda.
También se atendió a Christopher Alexander, él presentaba una laceración en la ceja derecha, Luego, estos fueron trasladados al Hospital Amistad Japón, Nicaragua, para que fueran curados. Se atendió a Elmer Javier Torres Avendaño, procedente de Manzanilla, luxación en la articulación del miembro inferior izquierdo. Este fue atendido trasladado al Centro de Salud Palmira. En comparación a topes anteriores, este año se notó una mejor organización y no se reportan mayores incidencias durante el tradicional evento que reúne a locales, turistas nacionales e internacionales, muchos de ellos obviando las medidas de protección para el COVID-19. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Y siempre hablando sobre estos actos que se realizan en los departamentos del país, pese a la pandemia del COVID-19, Ocotal inicia la celebración de las fiestas patronales en esa localidad. Jorge Corrales nos amplía mucho más. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Con la invocación al Altísimo, la exaltación a la Virgen María, la entrega de la tajona, presentación de las 7 candidatas a reinas y el acostumbrado tope de toros por las principales calles de Ocotal, despuntaron las festividades a la patrona de los y las ocotalianas, Virgen de la Asunción. Bien, aquí venimos ya porque nosotros también llevamos candidatas del barrio y aquí la andamos acompañando. Al llegar las fiestas de la Santa Patrona Ocotal, más allá de la alegría por los juegos de plaza y la ferviente devoción a la Madre de Dios, se respira un ambiente de esperanza para los pequeños comerciantes y prestadores de servicio que ven en esta una oportunidad para mejorar sus ventas, al menos por lo que duran las actividades patronales. Este tipo de actividades, las fiestas tradicionales, principalmente en el caso de Ocotal, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, significan una oportunidad para todos, estar alegres, para compartir en familia. Pero igual, ¿verdad? Representa una oportunidad muy grande para la dinamización de las economías, de las pequeñas economías. Todos los fiestas patronales visitados Ocotal. Todos los años vengo aquí a participar en su fiesta patronal. ¿Las expectativas de ahora? ¿De este año? A pesar de todo lo que ha pasado, bien. La pandemia y todo eso. Todo bien, gracias a Dios. Se espera que a pesar de la presencia del coronavirus en la zona, las recomendaciones sean acatadas por la población para disfrutar de la fiesta responsablemente. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Las lluvias registradas recientemente en la capital han dejado daños cuantiosos al menos en 5 viviendas acá en Managua. Ante esta situación, la comuna capitalina entregó ayuda a los afectados. A continuación, más detalles con Geraldine Domínguez. 5 viviendas afectadas dejaron las lluvias de la tarde de este domingo en diferentes puntos de la capital, como en el barrio 10 de enero, donde esta humilde casa colapsó producto de los fuertes vientos. Zeneida Díaz, dueña del inmueble, relató que tuvo que ponerse a salvo al momento del hecho y después solicitó el apoyo a las autoridades correspondientes. Salimos un poco porque con la lluvia, como ya estaba cayendo y en vez de la lluvia se cayó más y se partió en 2 los palos. Y entonces como yo, la muchacha que anda en el grupo, aquí nomás vive, entonces yo la llamé ahí y les dije que me hicieran el favor de ayudarme y me dijo la hora del aguacero como a las 4 más o menos 3 de la tarde, que hubo un viento fuerte y lluvioso. La tarde de ayer tuvimos una fuerte lluvia. Gracias a Dios los acumulados de lluvia no fueron realmente muy altos, sin embargo al inicio de la lluvia hubo un fuerte viento y tuvimos afectaciones en algunos lugares de Managua, particularmente 5 viviendas tuvimos afectaciones, 3 viviendas con daños como el que pudimos ver en la vivienda acá en el 10 de junio, el daño estructural es grave y la vivienda necesita una sustitución completa, y en 2 casos fueron daños uno por viento y otro porque la caída de un árbol destruyó el techo de la vivienda. Esto fue en Chiquilistagua, en el distrito 3, los otros 4 casos fueron acá en el distrito 7, particularmente 2 en Laureles Sur, 3 en Laureles Sur incluyendo el plan techo y 1 acá en la 10 de junio. Tras las afectaciones, la comuna capitalina inició a otorgar materiales para la reconstrucción de las casas afectadas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Iniciamos debates y soluciones hoy día. Qué gusto que puedan acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Hablaremos acerca del escenario electoral 2021. Ya nos acompaña nuestro invitado vía Skype esta mañana allí.
Así es, Jocelyn, ya nos acompaña Agustín Jarquín Anaya, él es analista político y nos acompaña, como vos decías, vía Skype. Muy buenos días, don Agustín, gracias por acompañarnos acá en el estudio. Buenos días a ustedes y gracias por darme la oportunidad para estar compartiendo con la gran audiencia que tiene Acción 10. Coméntenos su visión general sobre los actuales acontecimientos en nuestro país y cómo usted considera que va encaminándose el escenario político electoral para este año. Mire, yo comparto la opinión generalizada, casi unánime, de los diferentes sectores, incluso de sectores cercanos al gobierno, que el avance del proceso electoral es preocupante, ¿verdad? Con las últimas acciones que ha tomado el Estado, diferentes instancias de él. Lo último, el encarcelamiento del licenciado Mauricio Díaz, alguien que a finales de los 80 fue invitado por el mismo presidente Ortega en aquella ocasión para que fuera parte de la Comisión Nacional de Reconciliación. La gente recordará que fue presidida por el cardenal Obando e hizo un servicio invalorable al país, muy positivo. El licenciado Díaz, en aquella ocasión, recordamos, estaba muy joven, tenía la confianza del presidente Ortega, era parte de la asamblea en los años 80 y hizo un papel extraordinario junto con su amigo y compañero Eric Ramírez en ese campo. Bueno, hoy está preso de una manera que realmente impresiona a todos y se suma a la lista de prisioneros. Este es un panorama incrementa un panorama de preocupación. Puedo expresar con mis conocimientos en derecho y mi experiencia. Yo he estado 8 veces en la cárcel por situaciones políticas y que esta fue un encarcelamiento, una prisión que está guardando días, igual que las otras personas que realmente sin visos de legalidad, ilegal, incorrecto, debieran de estar todos en libertad igual que los otros presos políticos. Sin embargo, mantengo la esperanza, con fe en Dios. Hoy que estamos yendo a dejar los managuas a Santo Domingo, por lo menos esa es la tradición, pues aunque no ha habido fiesta popular en este caso por la pandemia, de que se abre un portillo. Creo que vemos la posibilidad y se va a despejar esta duda en los próximos días. Una gestión que va a ser silente, pero esperamos positiva, de parte del gobierno de Argentina, ¿verdad? El hecho que incluso ayer el gobierno del señor Ortega y su esposa Rosario haya llamado a consulta a los embajadores como reciprocidad a las acciones que tomaron en su momento estos gobiernos, yo más bien lo considero como que es premonitorio de que puede venir una gestión para buscar un entendimiento que por lo menos le dé estabilidad al país y un elemento para solucionar la crisis actual económica y política y que en efecto fomentemos la convivencia en Nicaragua. Y digo que este llamado o este anuncio que ha hecho la señora Murillo de la decisión que tomó el gobierno, veamos que se toma casi mes y medio después que estos gobiernos, por lo menos el de Argentina y México, lo hicieron. Argentina y México lo hicieron en la penúltima semana de junio. Estamos ya en la segunda semana de agosto. Y la semana pasada se conocía que la misión de alto nivel, encabezada por el señor Jack Sullivan, que es el jefe de seguridad nacional del gobierno norteamericano,
acompañado del señor González, Juan González, que es el encargado de asuntos hemisféricos para este tema. Anunciaron precisamente junto con el presidente Fernández la disposición de disponerse a una gestión de buena voluntad, principalmente en Venezuela y en Nicaragua. En Venezuela ya va corriendo una iniciativa de diálogo de la cual está sirviendo de anfitrión o auspiciador el gobierno de México. Ambas iniciativas, la que ya está en México y la que posiblemente se pueda iniciar en Nicaragua, cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Biden. De hecho, esta última gestión, reitero, fue apenas hace unos días, y desde la semana pasada, y eso alimenta para mí el creer, el tener la esperanza de que pueda darse un entendimiento que fomente la convivencia en Nicaragua, habida cuenta que con las decisiones que ha tomado la administración del señor Ortega, ha suscitado una expresión categórica de diferentes países y bloques de países de, si se mantienen estos hechos, desconocer las elecciones en Nicaragua. Bueno, refiero... Quisiéramos hablar justamente, ingeniero, sobre... Si se mantienen estos hechos, lo digo yo, pero ese es el escenario que yo veo, muy complejo, muy difícil, pero creo que hay posibilidades de que se mejore un poco la situación. Hablando de esa mejoría y de ese posible entendimiento en un eventual diálogo, ¿qué tipo de entendimiento sería? ¿Buscaría la comodidad o el beneplácito o la aprobación de todos los nicaragüenses, aquellos sectores que se identifican con ser opositores y aquellos sectores que son pues pro gobierno o pro FSLN? ¿Qué tipo de temas se deberían de ver en un eventual diálogo para llegar a ese entendimiento en nuestro país? Hay quienes ponen como prioridad el tema de los presos y ponen como prioridad el tema electoral y hablan de condiciones habilitantes del proceso distintas a las actuales que son criticadas por los sectores de oposición. ¿Qué aspectos debería de contemplar este diálogo en busca del entendimiento? Bueno, estamos especulando, pero la armonía entre todos los nicaragüenses es un propósito deseable, lo queremos, hay que orar por él todos los días, la oración es potente, pero es un proceso que se va logrando a medio y largo plazo. Creo que un diálogo de este tipo procuraría buscar esa solución, pero al momento ver dos temas fundamentales de cara a estas elecciones. Darle un nivel de aceptación de parte del gobierno del señor Ortega de las elecciones como una instancia que va a tener reconocimiento sectores. Por lo menos va a tener una actitud no tan negativa como ha sido anunciada. Pero vinculado a ello, se requiere pasar indispensablemente por la liberación de todos los prisioneros políticos, los que recientemente han sido puestos en la cárcel y los que todavía guardaban prisión, más de 130 compatriotas, que también los análisis señalan de que es una cárcel injusta la que ellos tienen. Para comenzar, ese aspecto. Y luego crear condiciones razonablemente aceptables para que haya unas elecciones razonablemente competitivas, ¿verdad? Recordemos que ya estamos en las vísperas de estas elecciones, que son el 7 de noviembre. Estamos hablando poco, más o menos 2 meses y medio. Ciertamente el sector de oposición no tiene, o sea, va a ser un tremendo reto. Dos cosas. Uno, ponerse de acuerdo, ellos, a estas alturas, porque la situación está muy tensa, se ha sufrido mucho. Y segundo, montar toda la infraestructura electoral indispensable,
¿verdad? Que en 2 meses y medio va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, pero ese es el desafío. Esos son los dos temas fundamentales. Hay aspectos de justicia, hay aspectos de propiedad, que no estoy seguro si pudieran estar en una discusión de este tipo. Creo que el tema en la agenda, como reitero, especulo, ¿verdad?, pudiera estar en esos dos aspectos, características de las elecciones, incluida incluso que puedan ser vistas internacionalmente por observadores internacionales, y segundo, libertad de los prisioneros políticos que están guardando injusta presión. Ingeniero, precisamente sobre ese entendimiento que se podría dar acá en Nicaragua, ¿qué pasaría? ¿Sería antes o después del proceso electoral del 7 de noviembre? ¿Y qué garantías hay de que los opositores que han sido detenidos en los últimos meses queden libres, al igual que los precandidatos presidenciales? Pues se lo pregunto a usted porque por años perteneció a las filas del Frente Sandinista y podría saber cómo ellos actúan o cómo se manejan ante situaciones como estas. Sí, quería antes corregirte, yo no he estado nunca en las filas del Frente Sandinista, ese partido. Fue diputado, sí, del Frente Sandinista. El señor Ortega invitó a la Democracia Cristiana Internacional, a la ODCA, y yo como miembro que era de la Unión Demócrata Cristiana, aceptamos una propuesta de generar una alianza denominada Convergencia Nacional, y disciplinado, acepté incluso la invitación a hacer su fórmula para vicepresidente. Y estuve en la alianza hasta el momento en que vimos que, ya una vez en el gobierno, el señor Ortega comenzó a tomar decisiones en contra del acuerdo escrito que habíamos suscrito. Poner banderas en los edificios públicos, en los actos públicos, atacar a adversarios políticos, opositores al gobierno, con violencia, etcétera, y otros aspectos. Y por eso, comenzando su gobierno en el año 2010, expresamos públicamente nuestra inconformidad, y en el 2012 nos separamos. Y en el 13 ellos me echaron de la asamblea. Ingeniero, respecto a la pregunta, ¿qué estaría pasando, sí, con los presos políticos, con los precandidatos presidenciales? Pero tu pregunta, ¿a qué iba directamente? ¿Cuál era tu inquietud? ¿Qué podría pasar o qué garantías habría de que los opositores que han sido detenidos o precandidatos presidenciales que esperaban correr en estas próximas elecciones del 7 de noviembre podrían quedar en libertad, y que si ese entendimiento que tendría el gobierno sería antes o después del proceso electoral? Mira, según lo que se está moviendo ahorita, este diálogo, aunque el señor Ortega ha hablado de dialogar hasta después de las elecciones, como un fait accompli, que se llama, o sea, como ya una acción consumada, se estaría previendo como más bien darle un viso de legalidad a estas elecciones, de manera que puedan tener legalidad en términos de reconocimiento de la comunidad internacional. Recordemos que las principales relaciones económicas de Nicaragua son principalmente con Estados Unidos. El comercio internacional, el intercambio que existe, las remesas, etcétera. Y luego Europa es otro de nuestros principales destinos. Con ambos países, con ambos, digamos, sectores, el país de Estados Unidos y la Comunidad Europea, tenemos tratados de libre comercio que tienen compromisos democráticos. Entonces, la idea es que esa decisión que ya anunciaron voceros de ambas instancias internacionales, Estados Unidos y Europa, de desconocer estas elecciones, modifiquen tu enfoque para que tengan un reconocimiento. Segundo, esto, por supuesto, la garantía la van a dar la voluntad de las partes, pero en todo caso el gestor internacional pone su prestigio, en este caso el gobierno de Argentina, si efectivamente iniciara este proceso. Yo creo que se va a iniciar, ¿verdad? Y creo que esto va a ser posible. Ojalá
Dios mediante que efectivamente tenga razón en este camino. De ser así, después de las elecciones, este entendimiento, ¿qué garantías debe mostrar el presidente Ortega a la comunidad internacional en este proceso electoral? Porque se ha estado demandando de que las elecciones se vean de forma democrática, justas y transparentes. Hasta el momento el Consejo Supremo Electoral no ha invitado a la comunidad internacional o a los acompañantes a ver este proceso. Mire, claramente tiene que haber libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de organización, o sea, cambiar de una manera casi radical, fuerte, lo que ha sido la actitud de las instancias de gobierno en este sentido, ¿verdad? Y yo también señalaría instruir, mostrar a sus partidarios, sobre todo a los grupos de choque que tiene, a que no realicen eso, aunque yo lo dudo un poco porque cuando nosotros estábamos en los 80, que éramos férreos opositores cívicos al gobierno del señor Ortega y estuvimos en la Coordinadora Democrática y después nos abrimos para acoger en una alianza y formar una alianza que fue la Alianza 1. Yo recuerdo las elecciones en ese tiempo, tanto las que se hicieron en el año, si mal no recuerdo, 86 y después en el año 90, ya con la 1, en el 90, los grupos de choque de ellos realmente fueron grupos donde hubo una confrontación impresionante, o sea, una batalla campal. El asunto es que no nos dejábamos nosotros, y estábamos claros que este era el riesgo, este era el costo, pero asumimos esto. Pero esas son las condiciones mínimas que debiera de señalar. Ya la OEA tiene una lista y un acuerdo, hay que retomar ese tema, ¿verdad? Por lo menos la agenda, no sé si con o sin vinculación de la OEA misma, pero hay que retomarla, que se pueda ver libertad de movilizarse, de organizarse, de expresarse, ¿verdad? Luego también el tema del financiamiento es algo importante, que es un aspecto que tiene que también que abordarse ahí. Hablando del tema electoral, ingeniero, por ejemplo, existen los partidos políticos que actualmente van a la contienda electoral, FSLN, APRE, ALN, PLC y Camino Cristiano Nicaragüense, y hay partidos políticos a los cuales les fue suspendida su personalidad jurídica. ¿Qué se debería de hacer en cuanto a estos partidos, o simplemente pues ya quedaron completamente fuera de la contienda electoral y así se deben o se van a quedar? Entre ellos, sí, Ciudadanos por la Libertad, Partido Conservador. En el año 90, había una cantidad de partidos que fueron corriendo, incluso algunos que tenían una identidad democrática. Recordamos, no recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo el nombre, el partido de don Moisés Hassan, estaba el Partido Social Cristiano, en el cual estaba el licenciado Mauricio Díaz. Ellos no estuvieron en la 1, el partido de doña Blanca Rojas, el Partido Unionista Centroamericano, todos ellos con credenciales democráticas, pero en la situación polarizada de aquel entonces, como está actualmente, la gente percibió, y así se hizo realmente la campaña, que la decisión era entre el Partido Frente Sandinista y la Alianza 1. Y yo creo que este escenario posiblemente se pueda repetir. Esos partidos van a seguir su desarrollo, ¿verdad? Más bien se van a beneficiar de este aspecto de poder hacer con mayor amplitud y libertad y facilidad su campaña electoral. Y en el caso de los partidos a quienes les ha sido también ilegalmente, ahí ni siquiera se ha cumplido, como en el caso de las prisiones de personas, el debido proceso, el principio de inocencias, que son principios constitucionales consignados en la Carta Magna. Estamos hablando del Partido Conservador, el PRD y por supuesto C4L. Serían reactivarlos a ellos, ¿verdad? Va a ser interés del Partido Frente Sandinista que estos tres partidos no logren una unidad, pero ese es el reto que ellos tienen, ¿verdad? De poder efectivamente presentar un frente unido. Esos son los desafíos que tenemos actualmente. Ojalá, reitero, que el camino de este diálogo pre-elecciones efectivamente pueda desembocar en una mejoría del ambiente nicaragüense, porque la situación es muy grande, la migración está fluyendo más fuerte
en más de 100% se está migrando la gente incluso hacia Estados Unidos, sobre todo jóvenes, y la inversión no está llegando como debiera llegar, aunque han habido mejoras del desempeño económico, según lo reporta tanto el Banco Central como expertos economistas, pero el ambiente no es un ambiente positivo para la población nicaragüense, para nuestra nación, por supuesto, para el gobierno del señor Ortega y su esposa, pero tampoco para la región centroamericana. Ingeniero, pero ¿habría tiempo para esto? ¿Habría tiempo y voluntad para esto? ¿De qué factores depende? Precisamente yo creo que en este momento, expresadas ya las opiniones de parte del gobierno norteamericano, la voluntad del gobierno de Argentina, que ha sido reiterado, lo hizo antes con México, ¿verdad? Lo cual rechazó el gobierno del señor Ortega, pero esta nueva iniciativa fundamentalmente depende de la voluntad del presidente Ortega y de su esposa. Ingeniero, si no se llega a dar la participación de estos partidos políticos, hablamos de C por L, el PRD, que también se le canceló su personería jurídica, y el Partido Conservador, ¿podría llamarse un proceso democrático estas elecciones? ¿Usted cómo lo considera? En las situaciones actuales realmente ya lo han expresado, inclusive importantes analistas nacionales e internacionales, el proceso no es competitivo. Lamentablemente todo lo que se ha ocurrido, todo lo que se ha hecho de parte de las instancias del Estado han servido para devaluar estas elecciones. Y puede uno afirmar que no podemos esperar que el soberano, en este caso el pueblo nicaragüense, según el artículo 2 constitucional, se exprese en las urnas de una manera clara para que sus resultados identifiquen quiénes van a ser las autoridades nicaragüenses en los próximos 5 años. O sea, se necesita mejorar las condiciones electorales, las condiciones de competencia, las condiciones de efectivamente aceptabilidad de resultados de estas autoridades, de las reglas que están del juego, efectivamente, para que se puedan no solamente crear el ambiente propicio en Nicaragua, sino que el principal interés del gobierno del señor Ortega, que haya ese reconocimiento internacional que actualmente no lo tiene. O sea, cambiar esa actitud, según lo han expresado importantes voceros internacionales, para que este proceso eleccionario sea reconocido por la comunidad internacional. ¿Qué consecuencias habrían, ingeniero, si no se redireccionan las condiciones del proceso electoral? Miren, es algo que no es predecible en detalle, pero claramente la economía se va a poner peor, las condiciones sociales van a disminuir más todavía. Es probable que, bueno, el señor Ortega va a ser nuevamente reelegido y la señora Murillo presidente y vicepresidente, pero eso a mi juicio y a juicio general sería una victoria que se denomina pírrica, o sea, porque es estar administrando un país con una serie de amenazas internacionales, sobre todo de sanciones, y sin que se genere la productividad y riqueza que el país necesita, y cada vez más bien puede ganarse en ese escenario la animadversión de sectores importantes nicaragüenses. Ingeniero, la pregunta del millón es que si habrá tiempo para garantizar un proceso electoral creíble, que la comunidad internacional esté satisfecha sobre los resultados que vayan a presentarse el 7 de noviembre. ¿Hay tiempo para que el gobierno permita la participación de todos los partidos políticos, a pesar de que ya ha cancelado personería jurídica y ha apresado a precandidatos presidenciales que pretendían correr en este proceso? ¿Qué tanto hay de tiempo? Estamos contra el tiempo. Pero puede ocurrir algún milagro, como todos dicen que en política hasta milagros ocurren. 2 meses y medio aproximadamente, ¿no? Para tal vez un poquito más. Y prepararse para estas elecciones no es fácil. El reto grande va a ser para la oposición, principalmente para estas 3 organizaciones y los grupos sociales, los movimientos sociales que le apoyan. Y precisamente ese puede ser un importante incentivo
para el presidente Ortega y su esposa, para el señor Ortega, para dar este paso y abrirse a este diálogo que ojalá se pueda efectivamente realizar en estos días próximos. A su juicio, ¿sí ve tiempo que podría darse un proceso electoral democrático, creíble, o prácticamente quedaría descartada esta posibilidad? No, es que precisamente este diálogo es para darle visos de características competitivas, en consecuencia democrática y creíble al proceso electoral. Mientras... hablemos del rol también de los partidos políticos que actualmente están en la contienda electoral, y digo que están en la contienda electoral porque ya inscribieron y van camino a las elecciones. Los partidos que le mencionaba como ALN, APRE, PLC, Camino Cristiano Nicaragüense. ¿Qué opina del rol que ellos están desempeñando y del rol que van a desempeñar de aquí al 7 de noviembre? Mire, el rol que ellos tienen es un rol que es cercano al partido del gobierno. Si usted mira en su desempeño histórico, no tienen posiciones expresiones que preocupen ni por un lado señalamientos o reclamos o consejos sobre situaciones que contravienen el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, las libertades públicas, etcétera. Y por otro lado, el desempeño de representantes en la Asamblea Nacional tampoco se identifica con proyectos que sean de gran interés público. Ellos van a seguir en ese camino. Ellos van a seguir en una relación de armonía con las instancias políticas oficiales y en este caso, por decisión de ellos mismos, no tienen escenario protagónico que desempeñar en este posible, cambio del proceso electoral que ojalá se dé acá en Nicaragua. ¿Podría alguno de estos candidatos ganar las elecciones? ¿En las condiciones actuales? Sí. Objetivamente hablando, realmente en las condiciones actuales, quien está ganador indiscutible es el señor Ortega y su esposa. O sea, no hay posibilidades de competencia, como lo han señalado importantes analistas nacionales e internacionales. Sus últimas consideraciones, ingeniero, respecto a qué deberían de hacer los partidos políticos que quedan fuera de la contienda electoral, porque muchos dicen de que la batalla sobre la democracia de Nicaragua aún no ha terminado, a pesar de que no estén participando de este proceso electoral. ¿Pueden hacer algo dentro o fuera del país? Pero ellos están haciendo realmente. Ellos tienen un proceso de movilización, aunque no es ostensible en términos de masa, de cantidad de gente en las calles, pero ahora con el apoyo que hay de las redes sociales, que es un recurso que está ahí, a la orden de todos, el mismo sistema también aprovecha las redes sociales, el sistema de gobierno me refiero, y van a seguir en este proceso. Y quiero señalar algo, no obstante que se dé este diálogo, ojalá que se dé, que mejoren las condiciones, que vuelvan este sistema electoral o este proceso electoral un proceso que sea aceptable y creíble. No obstante que esto sea así, la lucha por la democracia y la libertad va a continuar. No en unos pocos meses, y de aquí al 7 de noviembre se resuelve todo el desafío que al respecto tiene Nicaragua. Pero creo que ellos están haciendo lo que les corresponde hacer, lo que deciden sus instancias decisorias, ¿verdad? Y solo nos queda orar más para que en Nicaragua efectivamente retorne la convivencia, retorne la paz y que podamos desarrollar a plenitud este país que Dios nos ha regalado con los mejores recursos de toda la región centroamericana. Ingeniero, en ese eventual diálogo, ya para concluir esta última pregunta, ¿qué podría pedir la comunidad internacional, además de lo que usted ya ha mencionado, y qué podría pedir el gobierno a cambio? Creo que está presente, o sea, lo dijo el señor González, creo que allá en Argentina, lo que quieren es precisamente que haya condiciones democráticas. Ahora, lo que busca Estados Unidos también es una situación de estabilidad en la región, porque de los 5 países que tienen complicaciones, corrijo, de los 7 países
incluido Panamá, incluido Belice y un poco República Dominicana, pero tampoco retirado, en la región, como uno de los temas fundamentales de Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces, hay una iniciativa que ha presentado la vicepresidenta Harris a los gobiernos, sobre todo de lo que se denomina el Triángulo del Norte, ¿verdad? Pero debe servir para otros países, en este caso Nicaragua también, ¿verdad? Para disminuir la migración. El comportamiento de Nicaragua no contribuye a que haya esa estabilidad en la región y que más bien fomenta que haya más migración y más inestabilidad. Nicaragua, recordemos que está también en una situación de predicado, o sea, de controversia a nivel regional. Ni siquiera se ha podido elegir al secretario general del SICA. Entonces buscaría cómo haya una situación de mínima convivencia democrática en Nicaragua y una situación de estabilidad en la región centroamericana. Y de parte del gobierno, que haya un reconocimiento de los resultados electorales del 7 de noviembre. En cuanto a algunas disposiciones de la comunidad internacional, ¿podría el gobierno pedir algo al respecto? Bueno, hay una cantidad de flujo de crédito, indudablemente va a insistir, porque ya lo ha pedido varias veces, que se quiten las sanciones para importantes personeros de la administración de gobierno, de amigos del gobierno, de la familia de los gobernantes, etcétera. Creo que tiene una agenda para requerir, para solicitar, y esas son cosas que puede negociar, en este caso, la comunidad internacional, y estamos hablando de Estados Unidos y Europa, porque claro que si este diálogo se da, no va a ser solamente Argentina el principal gestor, va a estar detrás de Estados Unidos y definitivamente también la Unión Europea principalmente. Gracias, ingeniero, por su tiempo y por haber atendido a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, que Dios les continúe bendiciendo y ustedes realizando la labor social excepcional de comunicación que hacen para beneficio de todos los nicaragüenses, sin excepción. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana, por supuesto, en Debates y Soluciones. Les vamos a presentar la tendencia que obtuvo nuestra entrevista del día de ayer. Tuvimos como invitado al doctor Edgar Parrales, analista político, debatiendo el tema oposición y escenario electoral. Esta entrevista obtuvo un total de 44.795 personas alcanzadas y en interacciones 6.740 y fue compartida 96 veces. Y con esta información nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. En las últimas semanas, de manera paulatina, el cilindro de gas butano ha incrementado sus costos. Vamos a ir a continuación en vivo con Christopher Guevara, quien nos va a dar mayores detalles de esos incrementos, pero también nos va a hablar de los precios de la canasta básica. Adelante, Christopher. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días amigos y amigas televidentes. Qué gusto y honor estar compartiendo con ustedes hoy martes. Nosotros, correspondiendo a su fidelidad, nos hemos trasladado al mercado oriental para conocer el precio de los diferentes productos que integran la canasta básica. Sin embargo, hoy en nuestro segmento Balanza Nacional vamos a darle espacio a un distribuidor de gas butano para conocer si estos han tenido variaciones en esta semana última. Acompáñenme en ese recorrido. El tanque de gas butano ha presentado incrementos paulatinos, siendo estos de 7 a 9 córdobas a la semana, pese a que esta última quincena ha detenido la secuencia de incrementos, aún se cotiza a un alto costo. Bueno, él se ha mantenido ahorita estas 2 semanas, pero anteriormente, a un mes y medio atrás, ha venido subiendo entre 7.50 y 8 córdobas semanal. A partir de los días domingos a las 0 horas, dice INE que pasa a costar, o sea, tiene otro valor. Hablemos acerca del tanque de 25 libras, ¿cómo lo encontramos? Bueno, ahorita el INE dice que su precio es de 391 córdobas. O sea, yo lo estoy dando en 390 córdobas porque pues la población hay queja, pues entonces para tratar de mantener una clientela. ¿Usted cómo lo agarra si es el tanque de 25 libras? 369 córdobas.
Usted me comentaba también de las variaciones por presentación o por empresa, por agencia. ¿A qué se debe esa variación? Bueno, porque definitivamente, o sea, yo no tengo la oportunidad de trabajar ni con ZGAS ni con ESOGAS. Entonces lo agarro a un distribuidor que es el que me abastece, entonces él me da otro precio. Y yo para poder tener esa variación tengo que tomarlo. Okay, este es uno de los tanques más vendidos, ¿verdad? ¿O existe el de 10 libras y el de 100 libras también? Sí, el de 100 libras no lo domino yo, ni el de 10 libras, o sea, yo solo domino el de 25 libras. Pero que igual se sabe que ha incrementado. No, claro. Sí, anda como en 1.700 Córdoba el de 100 libras y 185 el de 25 libras, el de 10 libras, perdón. Estimado, y con estas alzas que ha tenido el tanque con gas, ¿la población no deja de comprarlo? ¿Usted ha visto alguna disminución en sus ventas? No, por lo menos en mi punto no, gracias al Señor siempre he tenido la venta normal, pero sí hay quejas, pues que la pobre gente dice que va a comprar mejor con leña, pues ahí hacen tipo Chile, pero bueno, esto es así, variable. Estimado, ¿y en los departamentos es un poco más caro por el costo de traslado? Claro que sí, en los departamentos es más caro. En los departamentos hay un incremento de entre 10 y 15 Córdoba, sí, según el departamento. Ahora bien, ¿cuál ha sido el comportamiento de los productos que integran la canasta básica? Han subido, por ejemplo, lo que es el aceite. Esta semana subió el aceite. El litro de aceite cuesta ahora 55, valía 53. 2 Córdoba por bidón, subió 40 Córdoba el bidón de aceite. Pero los productos que ha subido es el jabón. La ritra de jabón que costaba 80 vale 85. La que costaba 85 vale 90. ¿A qué se debe ese incremento, don Frank? Son varios factores, por ejemplo, nos han dicho de que los impuestos en la aduana están más altos, precio del combustible, en fin, hay muchos factores que incurren que los productos hayan subido, pero en esta semana los frijolitos que valían 18 vale 17 Córdoba, gracias a Dios, el frijol bajo un Córdoba por libra. ¿Los demás se mantienen? Los demás productos se mantienen, el azúcar, el arroz, gracias a Dios, se mantienen, están estables. Gracias. Bueno, ahorita lo que incrementó es la papa, ese chiltoma verde que mira ahí, esos tomates. Regáleme el precio, mi estimado, la papita. La papa está bajo el precio, la papa está 10 y hasta de 8 Córdoba hay papita en el mercado. Lo que está caro es la chiltoma, que anda entre 60 Córdoba la docena, hasta 50, 40 según la calidad y el tipo el tamaño. Y lo que es la cebolla también subió, fíjate. La cebolla está hasta 20 la libra, hasta 18. Que se da la libra de cebolla. Hermano, eso se debe a que no hay mucha cebolla, hermano. Y como esto lo está trayendo de otro lado, aquí no se está cosechando, entonces está cara. Lo que subió también es el tomate. El tomate ahorita está a pararse desde 1.80 hasta 200 en el balde mediano. Y hasta 50 y a 100 Córdoba. Y pues fíjate que hablando de 15 días atrás, brother, ha subido como unos 20 Córdoba por balde, entre 20 y 30 Córdoba en el balde grande. Los demás productos se mantienen, ¿verdad? Sí, y hay productos que están baratos en el mercado, gracias a Dios, pero esto que yo estoy vendiendo sí ha subido. Esta semana subió el queso 5 libras, el queso seco. 5 libras, se cotizaba en 32. 32 la libra, ahorita está 35 por mayor, 37 por libra. Okay, ¿a qué se debe ese incremento, Reina? Supuestamente que los ríos están crecidos, que no están pasando y hay pues, supuestamente poca leche porque no quieren vender barata la leche. ¿Los otros tipos de queso, doña Reina, cómo lo encontramos? Lo que es el queso de crema se subió 2 Córdoba. A el que valía 24 vale 26. Y hay uno de 28, vale 30 ahora. Una mala noticia, ¿cómo lo ha tomado la población, sus compradores? Se asustaron hoy, casualmente, inicialmente subió bastante el queso. Porque en semanas anteriores había presentado decrecimiento, ¿no? Sí, había un poquito de baja, estaba mantenido, estuvo varias semanas mantenido, pero ahora sí ya se va subiendo muy rápido. La libra de pechuga especial se cotiza en 55 Córdobas, la pechuga con alas en 50 Córdobas y por la pierna con muslo desembolsará 40 Córdobas. La posta de lomo de res se cotiza en 90 Córdobas y el lomo a 95 Córdobas. La cajilla con huevos lo encuentra desde 135 a 145 Córdobas en dependencia de su tamaño. 391 Córdobas estará desembolsando usted o está desembolsando a partir de este domingo último por un tanque de 25 libras
como ya refería el distribuidor de este producto. Los demás productos que integran la canasta básica mantienen su precio, como escuchábamos en la nota. Excelentes noticias para quienes gustan de disfrutar del frijol, pues este ha disminuido un Córdoba. No así con el producto del queso, como ya refería la comerciante, que ha incrementado hasta 5 Córdobas por libra. Con esta información quiero retornar la señal allá en estudio con ustedes. Gracias, Christopher Guevara, por tu informe bastante completo esta mañana. Y ya conociendo un poco el panorama económico para esta semana, vamos a hablar justamente de cómo está la relación entre el salario mínimo y los costos de la canasta básica. En nuestro segmento En Agenda, Jimmy Romero ya está con un experto. Muchas gracias, Jocelyn Medrano. Así es, en nuestro segmento Agenda abordaremos sobre el costo de la canasta básica versus el salario mínimo. Es un tema que nos aqueja a todos por iguales y para eso nos acompaña ya el economista Marco Peña. Muchas gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días para toda la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Según el último informe que ha dado a conocer INIDE, el costo real de la canasta básica que consumen los nicaragüenses es de 15.266 Córdobas. ¿Cuál ha sido el comportamiento a lo largo de este año 2021? ¿Han habido variaciones, han habido aumentos y qué tanto golpea el bolsillo de las familias? Por supuesto, quiero empezar contando de que a marzo de 2018 el costo de la canasta básica oscilaba los 13.300 Córdobas aproximadamente, y es a marzo de este año, es decir, 3 años después, que supera los 15.000 Córdobas. Ahora bien, la variación de mayo a junio fue una variación al alza, es decir, hubo un aumento de casi el 2.6%, es decir, aumentó en 348 Córdobas, alcanzando los 15.305.34 Córdobas. Y en la última variación a la baja, que es de junio a julio, hubo una ligera disminución en 0.26%, es decir, en 40 Córdobas, llegando a los 15.266.04 Córdobas, que es el costo de la canasta básica que nos reporta actualmente INIDE. La pregunta es, ¿qué factores están incidiendo para que la canasta básica integrada por 53 productos esté teniendo un costo tan alto? Los consumidores no tienen para costear el 100% de ella misma. Muchos ganan hasta un salario mínimo que no supera los 7.500 Córdobas. Ahí puede estar obedeciendo un sinnúmero de factores. Principalmente cuando hablamos de inflación, que la inflación es el aumento general de los precios, es decir, es el incremento del nivel general de los precios de toda la economía. Actualmente el Banco Central dice que tenemos una tasa de inflación de 2.24%, que vendría siendo una inflación moderada, es decir, nada alarmante como una inflación galopante o como una espiral hiperinflacionaria. Sin embargo, como en los 2 últimos años, previo a 2021, prácticamente hubo un comportamiento estacionario de los salarios porque no hubo negociación, entonces por ese lado hubo pérdida de poder adquisitivo, es decir, nuestro dinero... Se habla de entre un 15 a un 20% que han perdido de poder adquisitivo los hogares nicaragüenses. ¿Eso es correcto? ¿Y eso cómo se puede ver reflejado en la compra de algunos alimentos? Muy sencillo, porque en realidad nosotros tenemos 2 valores, valor nominal y valor real. Lo que importa del dinero por cada unidad monetaria, por cada Córdoba, es lo que vos podés adquirir en bienes y servicios. Ese es el valor real de tu dinero. Por ende, por cada 100 Córdoba, hoy compras muchos menos bienes y servicios de lo que compraba antes, y por ahí es que se va sintiendo el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense, tomando en cuenta de que los salarios, el aumento de los salarios es relativamente rígido, y de eso podemos hablar luego. Yo solo quiero concluirte por acá que la variación de mayo a junio fue 8.8 veces mayor que la variación de junio a julio en términos de costo de la canasta básica, es decir, aumenta muchísimo más de lo que baja, y eso se debe a las oscilaciones entre oferta y demanda en el mercado, porque puede ser que se esté exportando demasiado nuestros granos básicos,
puede ser que haya ciertos desequilibrios en las relaciones comerciales, puede haber especulación con los precios de parte de algún grupo de comerciantes en la cadena de comercialización. Todo esto, por supuesto, en detrimento de los consumidores. Las políticas monetarias del actual gobierno se están desarrollando en el margen de lo posible para beneficiar a la población nicaragüense, o prácticamente esto ha venido a afectarlos, porque mencionabas que la inflación es uno de los aspectos que ha encarecido el costo de la canasta básica. Más que esto tenga que ver con la política monetaria, que desde el punto de vista técnico se ha hecho lo posible para mantener el valor de la moneda y la estabilidad de los pagos, que es la función de la visión y misión del Banco Central. Esto tiene que ver con el crecimiento económico. Recordemos que tuvimos un trienio de caídas que de manera acumulada casi alcanzamos menos 10%. Es decir, fuimos uno de los países con menor crecimiento económico en la región durante 3 años. Estamos hablando de una recesión nacional en el marco de una recesión global, y esto, por supuesto, contrajo los sectores y subsectores económicos de manera diferenciada. Sin embargo, Marco, te quería comentar, cual. Marco, que según las autoridades de gobierno, este año 2021 se estaría creciendo entre 2.5 a 3.7%. ¿Será posible ese crecimiento económico, y si se va a beneficiar a las familias nicaragüenses con un aumento en el salario mínimo el próximo año, tomando en cuenta de que este año 2021 solo se aumentó entre 1% y un 3%? Prácticamente fue insignificante ese aumento al salario mínimo. Sí, entre el 1 y el 3% hubo. Bueno, ese pronóstico está sujeto a factores de riesgo. Es decir, según el FMI, hay dos grupos de países que avanzan a diferentes velocidades. Los que se están estabilizando y recuperando económicamente, principalmente las economías avanzadas, por la velocidad de vacunación y por la cobertura de la población inmunizada, y aquellos países que están rezagados debido a la baja cantidad de vacunas a disposición y a la velocidad de vacunación. Eso, por supuesto, te da una población baja, una cobertura baja de la población inmunizada, que es la que debería devolver como fuerza de trabajo al aparato productivo. Entonces, ese pronóstico está sujeto, el pronóstico de crecimiento económico en Nicaragua está sujeto a factores de riesgo. Por un lado, el COVID-19, y por otro lado, la estabilidad sociopolítica, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque eso te determina la inversión extranjera directa y, por supuesto, las expectativas de los inversores privados. The animal spirit, lo que decía Keynes. Si se logra llegar a esa meta de crecimiento que tiene el gobierno de 3.7%, incluso ellos avisoran que podríamos crecer mucho más. ¿Qué se podría esperar el próximo año 2022, tomando en cuenta de que son las elecciones este 2021, y eso también incidiría en algunas políticas que se podrían implementar? Bueno, es un pronóstico optimista. Yo tengo un pronóstico mucho más moderado, porque una fase de estabilización económica, que es en la que estaríamos pasando, porque apenas estamos saliendo de la parte más baja en la gráfica de la crisis, para luego enrumbarnos a una expansión. Cuando tenés una política macroeconómica de estabilización, buscas un crecimiento económico aceptable. ¿Y qué significa eso? Que sea mayor que cero, que ya no caigas. Pero pronosticar un crecimiento económico a niveles precrisis, lo veo, digamos, demasiado optimista y demasiado alegre, tomando en cuenta las condiciones adversas que se nos vienen. Ahora, el tema de los salarios, no sé si gustás que volvamos un poquito al tema de los salarios, porque te tengo algunos números. Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con la destrucción creativa, es decir, con la creación y destrucción de empresas, es decir, con el espíritu de empresa, que esto a su vez tiene que tener un marco institucional. Dentro de la economía institucional tienen que garantizarse reglas del juego, tiene que garantizarse Estado de Derecho, tiene que garantizarse instituciones formales e informales eficientes que se cumplan para toda la ciudadanía. Y te doy alguna cifra. De los 10 sectores económicos a los que se le hizo ajuste de salario mínimo, nosotros tenemos un salario promedio intersectorial, según mis números, de 6.624 Córdoba. Con ese salario de 6.000, un poco más, no se puede costear ni el 50% de la canasta básica, que ya supera los 15.266 Córdoba. Esto equivale apenas a $189. Y con esto solamente se cubrirían 4 productos de cada 10 de la canasta básica. En total, solamente con este salario podés cubrir 23 productos de los 53 de los que está compuesto la canasta básica, siendo el salario más bajo el agropecuario, siendo el más alto el de construcción, instituciones financieras y seguros, y
El más alto solamente te permite cubrir hasta 6 de cada 10 productos de la canasta básica. ¿Y para el próximo año qué podrían esperar la clase trabajadora en la negociación del salario mínimo? ¿Se congelaría o habría un aumento igual como ocurrió este año 2021 entre 1 y un 3%? ¿O sería un poco mayor la cifra? Porque en los últimos años el pico más alto fue de un 10.3% de aumento salarial que tuvo la clase trabajadora. Bueno, aquí hay muchos factores a tomar en cuenta. Yo solo te quiero decir, ¿cómo hacen las familias nicaragüenses? Tienen que sumar sus ingresos familiares para poder sobrevivir y costear la canasta básica. ¿Qué es lo que pueden hacer trabajadores? ¿Qué es lo que se puede hacer para el siguiente año? Bueno, yo estoy esperando cómo se desenvuelve este año que está cerrando y cuál va a ser el nuevo modelo de crecimiento y desarrollo económico, humano y sostenible para que aumentemos la calidad de vida con productividad, cambio tecnológico, diversificación y modernización del aparato productivo. Los problemas del desarrollo económico son los problemas del ser humano y si los políticos ignoran las verdades y principios de la economía, de eso se generan los peores males sociales. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos acá en este segmento de Acción 10 de la mañana y por supuesto hablar sobre este importante tema. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Los problemas sexuales y los problemas de la vejiga son comunes a medida que las personas envejecen, pero la diabetes puede empeorarlos. El paciente o su pareja podría presentar problemas para tener relaciones sexuales o disfrutar de ellas, o bien podría tener problemas al orinar. Los efectos de una concentración alta de glucosa en la sangre, también conocida como azúcar en la sangre, pueden dañar los vasos sanguíneos y los nervios. Este daño puede causar problemas sexuales y de la vejiga. Mantener la concentración de glucosa en la sangre dentro del rango objetivo es una forma importante de prevenir el daño en los vasos sanguíneos. El paciente debe tener en cuenta que una vida sexual saludable y una vejiga saludable pueden mejorar su calidad de vida. ¿Sabía usted que es más probable que el paciente desarrolle problemas sexuales o de la vejiga si tiene diabetes y si tiene presión arterial alta que no está siendo tratada, tiene sobrepeso, no se mantiene físicamente activo o está tomando determinados medicamentos? Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos este tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, por esa información para introducir esta que vamos también a ampliar con nuestro especialista, el doctor Antonio Somarriba. Y eso es sobre la sexualidad, cómo se debe vivir, sobre todo en pacientes diabéticos jóvenes relativamente. No quiere decir que las personas de la tercera edad no disfruten de una sexualidad, pero también nos va a dar algunos tips. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilín. Encantado de estar aquí nuevamente. Pues sí, como usted lo dice, la mayoría de gente piensa de que la diabetes solamente puede atacar a las personas adultas o adulto mayor, pero no. Realmente la diabetes no discrimina edades, desde niño. Incluso puede tener diabetes tipo 1, que es cuando hace falta la producción de insulina, y es necesaria la insulina para un buen crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Entonces, estos pacientes de que ya padecen de diabetes desde niños, pueden tener problemas ya cuando están adolescentes o cuando están jóvenes, si no se han logrado controlar la glicemia, el estado metabólico durante esa etapa, ¿verdad? Como la diabetes tiene que ver con la glucosa, las proteínas y la grasa, el metabolismo completo, el buen control nos garantiza un buen crecimiento y desarrollo desde el punto de vista también sexual. Entonces puede ser de que los pacientes jóvenes puedan experimentar algunas complicaciones de la diabetes, como por ejemplo, incluso disfunción eréctil, o las pacientitas pueden experimentar resequedad vaginal, que eso provoca dispareunia, es decir, dolor a la relación sexual. Sí. Y esto puede trastornar un poco lo que es su vida sexual activa. Y eso pues no es permitido porque es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Doctor, pero ¿estos padecimientos es parte del medicamento que se toma para la diabetes o es parte de lo que causa la diabetes en sí al cuerpo? Bueno, la verdad es de que la diabetes es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, tanto chiquitos, microscópicos, como grandes. Y para, por ejemplo, tener una buena lubricación vaginal es necesario que los vasos sanguíneos que rodean la vagina estén en buen estado. Okay. Si hay un descontrol metabólico, entonces esos vasitos que están rodeando la vagina
comienzan a deteriorarse desde el punto de vista de su pared, y entonces ya no va a haber la misma secreción de lubricación que antes. En el caso del hombre, los vasitos sanguíneos del pene se tienen que llenar adecuadamente para tener una buena erección, y si no está controlado, entonces eso puede causar problemas de disfunción eréctil. ¿Cómo nosotros o identificar en ese sentido a los pacientes? Tenemos la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Utilice la bocina de su teléfono y le baja por favor el volumen al televisor para que nos comuniquemos mejor y así le podamos atender con más claridad. Le escuchamos. Buenos días. Adelante. Aló. Buenos días. Bueno, cuando nos llame, por favor, utilice únicamente la bocina de su teléfono. ¿Le escuchamos? Aló, sí, buenos días. Hablo del departamento de León. Díganos, le escuchamos. Hablo del departamento de León. Tengo la edad de 17 años. Fíjense que tengo problemas en lo que es la parte de la piel. Se me rajan bastante lo que es los talones. Y me han dicho de que estos son síntomas de diabetes. Pero nunca haya podido realizarme ningún chequeo médico. ¿Cómo no? ¿En la familia hay algunos pacientes diabéticos? Por parte de la familia paterna. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, sí. Definitivamente lo que tiene que hacer este paciente es hacerse un examen de glucosa en ayunas para ver los valores que tiene. Pues entonces, lo normal es que sean menores de 100. Si ya se elevan más de 100 en ayunas, entonces tenemos un problema ya que tiene que ver con los carbohidratos. Él habla de resequedad y la resequedad es cierto cuando los pacientes diabéticos no están controlados, entonces afecta a los nervios y eso se llama neuropatía periférica, y los nervios controlan también la secreción de la glándula sudorípara, es decir, mantienen húmedo la piel para que pueda haber una buena textura. Pero si hay una neuropatía, entonces estas glandulitas no funcionan y entonces se reseca la piel. Se pone seca y puede causar esas alteraciones. Ok, entonces es recomendable hacerse su examen. Definitivamente, porque tiene antecedentes familiares fuertes, ¿verdad? De la familia paterna. Bueno, regresando al tema, doctor, sobre la sexualidad en pacientes diabéticos jóvenes, ¿hay algún tipo de tratamiento, de ejercicios incluso, para mejorar esa sexualidad o esas relaciones sexuales? Exacto, muy bien, buena pregunta, ¿no? El tratamiento... Perdón, doctor, tenemos una llamada, nos dicen que la atendamos inmediatamente. Buenos días, le escuchamos. ¿Ya? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, su consulta, díganos. Quería saber, porque es que a mí se me reseca demasiado la piel. Y también cuando voy al servicio a orinar, ¿sí? Sale súper, ¿cómo lo diría? ¿Sale? Sale hediondo, pues. Correcto. Bueno. ¿Tiene algún color bastante oscuro, amarillento? Bastante oscuro. ¿Cómo no? Muchas gracias por llamarnos, doctor. Bueno, aquí lo indicado sería hacer un examen general de orina, que es lo más fácil y rápido que se puede hacer, y además del examen de la glucosa para ver si ella padece de diabetes. Los pacientes diabéticos tienen una predisposición a infecciones de vía urinaria debido a que hay una disminución de la inmunológica si no está controlado, ¿verdad? Correcto. Entonces, volviendo a lo que hablábamos del tratamiento, bueno, el principal tratamiento es mantener el estado metabólico controlado, es decir, asistir a las citas médicas, tomar su medicamento para la diabetes o para la presión. En el caso de los jóvenes, si están utilizando insulina, no saltarse los espacios que debe ponerse la insulina, pues poner la dosis adecuada y estarse monitorizando principalmente. Los ejercicios que hablaba Odilí, bueno, sí son muy importantes. Estos ejercicios se llaman ejercicios de Kegel. Fueron ideados por un doctor, Arnold Kegel, allá por los años 40, y se diseñaron para cuando hay incontinencia urinaria. Que una de las cosas que también puede afectar a los pacientes diabéticos, ¿verdad?
La incontinencia urinaria se puede presentar cuando uno se ríe, al reírse salen gotitas de orina. Cuando se está tosiendo, dicen O algunos. está tosiendo, ¿verdad? Entonces son algunos... por fuerzas. Sí, exacto. Son algunos tips que pueden presentar las pacientes cuando hay ese tipo de problemas. Sí. Pero en el caso de los pacientes diabéticos, además de mejorarle esa incontinencia urinaria, también le mejoran su vida sexual activa. ¿Cuáles son esos ejercicios? Los ejercicios consisten en contracciones del piso pélvico, es decir, de los músculos de la pelvis. Para ser más claro, si ustedes quieren saber cuáles son los músculos de la pelvis, simplemente cuando uno está orinando, a la mitad del chorro, trate de detener el chorro. Y al detener el chorro, ustedes contraen los músculos y en ese momento el chorro se detiene. Ok. Como que cerramos ahí algo. Como que se cierra, ¿no? Pero entonces esa contracción son las contracciones que se deben hacer. No es necesario que lo hagan al orinar, sino que solamente que se imaginen que esos son los músculos que van a contraer. Entonces se contraen los músculos y se dejan así unos 3 o 4 segundos, luego se relajan 3 o 4 segundos y se vuelven a hacer, de tal manera de que eso va tonificando los músculos a nivel perineal, y entonces eso va a mejorar su vida sexual porque aumenta la sensibilidad en el acto sexual y además aumenta la circulación en el caso de la vagina y del pene, y van a tener una mejor erección y una mejor lubricación en el acto sexual. Sucede igual si hay incontinencia urinaria. Exacto, fueron diseñados para eso, pero también, como estamos tratando músculos que están en el piso pélvico, los músculos, los ejercicios lo que hacen es aumentar la irrigación y mejoran la sensibilidad, en este caso, pues para la actividad sexual activa de los jóvenes. Como no, muchísimas gracias, doctor Antonio Somarriba. Yo creo que usted está viendo ahí los números en pantalla, perfectamente puede llamarle al doctor, con gusto le va a atender para que usted mejore esa vida sexual activa, porque el tener diabetes no quiere decir que se acabó la vida o que se acabó esa sexualidad entre su pareja y usted. Simplemente hay que buscar y hay que aprender también a convivir con la diabetes. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias a ustedes. Vámonos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Hoy, amigos y amigas televidentes, y también Jimmy Romero, estrenamos un segmento Íconos. Acá vamos a conocer las diferentes situaciones que han enfrentado muchas personalidades que nosotros conocemos, que hoy decimos, mira, qué bonito, cómo ha superado, mira, estudió tal o cual carrera, en fin. Pero hoy vamos a estrenar este segmento. Así es, Odilis, son historias que seguramente a usted los va a inspirar a que sigamos adelante, a que sigamos, por ejemplo, venciendo obstáculos que cada día nosotros enfrentamos en el camino, y es por eso de que este segmento Íconos vamos a resaltar eso, los obstáculos que enfrentan cada ser humano, pero a pesar de eso logran salir adelante y son historia de éxito. Hoy vamos a conocer la historia de Michael Marenco. Él es economista, lo hemos tenido por acá también en diferentes entrevistas, él además es docente, pero antes de llegar a todo esto, ¿qué tuvo que cumplir? ¿Qué también metas tuvo que trazarse? Y sobre todo, ¿cuántos obstáculos tuvo en el camino junto a su mamá? Veamos el reporte que nos ha preparado Christopher Guevara. Los libros de filosofía y economía se han convertido en los más grandes deleites para Michael Emil Marenco. Un joven originario del departamento de Matagalpa, quien desde corta edad se vio motivado a ganarse el dinero diario honradamente. Mis primeras aproximaciones al mundo laboral son acompañando a mi abuelito a vender en Cebaco, en el carretón, me iba con él. Su papá se desobligó cuando apenas era un bebé. Ante eso, su esforzada madre Miriam Marenco descontinuó sus estudios y buscó soluciones ante las necesidades económicas que la situación le demandaba. Empezó a trabajar como secretaria, pero pues, ingresos de una secretaria no son suficientes. Luego de eso ella empieza a emprender, pone un negocio, una casa, una pulpería. Mi mamá probó vender tortillas. Ella fue padre y madre para mí, como dice la canción, mi leona de tiempo completo. Y así fue. Entonces empiezo a ver ese referente de esfuerzo en ella, y como te mencionaba, Cris, de hecho yo considero que debería ser ella quien daría la entrevista. Le digo a mi mamá, fíjese que quiero probar vender CD, DVD.
Mi mamá no, hijo, que es peligroso, como toda madre. A mi mamá nunca le gustó que yo fuese a vender a la calle. También probé vender otras cosas, vendí caramelo en los buses, en Acotrán Norte de Matagalpa, en las calles de Matagalpa. Después acompañé a mi mamá vendiendo lotería, vendiendo raspaditas en todas las calles, era recorrer toda Matagalpa. Y luego de eso, otro de los trabajos que tuve cuando ya salí de secundaria, durante ese tiempo nunca abandoné los estudios. Mi mamá nunca me iba a permitir tal cosa. Entonces lo que yo hacía era estudiar, trabajar en la mañana y a mediodía me iba a clase. Desde primaria ha sido un destacado estudiante. Años atrás empacó sus cosas y viajó a la capital en busca de superarse. Gracias a una beca que obtuvo por parte del Banco Central de Nicaragua, conoció su verdadera pasión. Mi historia es la historia de la gracia de Dios en mi vida, del esfuerzo, de las oraciones y del sacrificio de una madre y también de distintas personas, ángeles que Dios ha puesto en mi vida para apoyarme. Surge entonces una convocatoria del Banco Central para estudiar Ingeniería en Economía y Negocio. Cuando a mí me dan la noticia, yo me acuerdo que estaba cocinando en la casa, barriendo y cocinando, y me dan la noticia, usted ha sido seleccionado dentro del grupo que quedó en la carrera. Mirá, Cris, llegué a mi cuarto y lloré. Lloré como un niño, lloré en el cuarto y le agradecí a Dios, Señor, gracias, Padre, porque me dio la oportunidad de esto. O sea, yo estaba preocupado por el futuro, por el de mi mamá, por ayudarle a ella y todo, y entonces lloré, mira, y agarré la Biblia y leí, y un versículo que a mí se me tatuó en la cabeza y lo tengo siempre, y increíblemente siempre que han ocurrido eventos en mi vida, hitos en mi vida, ha habido personas que me lo recuerdan, no sé cómo, es increíble, pero siempre ha sucedido. Recuerdo que el versículo decía, acuérdate del hueco de la cantera donde saliste y de la piedra donde fuiste cortado. Acuérdate de Abraham y Sara, vuestros padres, pues cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Actualmente el joven, quien es fiel creyente en Dios, se desempeña como docente y consultor independiente en temas económicos, una faceta que disfruta con plenitud. El economista, quien tiene 27 años de edad, regularmente alimenta sus perfiles digitales con información en temas de coyuntura. Él aspira a seguir profesionalizándose. Esta vez desea hacerlo en el extranjero y brindarle paulatinamente una mejor calidad de vida a su progenitora. Sí, mira, mi mamá es mi motor. Mi mamá es la persona que yo amo en este mundo. Estudiando mi maestría, luego retornando al país, por supuesto, y aportando desde cualquier esfera en la que me encuentre, el sector privado, desde mi firma de consultoría, que es uno de mis sueños, tener mi propia firma de consultoría. El esfuerzo, los valores y la determinación que aprendió de su guerrera madre son ahora pilares fundamentales para alcanzar sus metas, mismos que ahora comparte como testimonio de vida. Yo quiero decirte hoy que me estás viendo, que me estás escuchando, dos cosas. Lo primero, trazate un objetivo. Fíjate una meta y no claudiques nunca. La vida es por etapas, la vida se trata, por supuesto, de errores. No te preocupes de errar. Siempre estoy feliz porque tengo la plena convicción de que no estoy solo, de que tengo a Dios que me respalda y que la gracia de Dios está en mi vida. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Muchas gracias, Christopher Guevara, por presentarnos esa historia tan conmovedora y también llena de éxito y superación. Ustedes veían que él tuvo que atravesar diferentes aspectos, entre ellos vender agua helada desde muy temprana edad, también como vender discos y también frutas en su natal Matagalpa. Excelente historia, les estaremos presentando más historias inspiradoras en las próximas ediciones. Es momento de trasladarnos ahora al otro lado del estudio. Se encuentra Odili Vargas con más información. La violación conyugal consiste en la relación sexual sin el consentimiento de un cónyuge y es considerada una forma de violencia doméstica y abuso sexual. Aún así, si la persona es casada en una relación con la persona que agrede o viola, no hace que eso sea menos real.
La agresión sexual dentro de una relación no es poco común. Un estudio científico en Alemania concluyó que para el año 2010, cerca del 9,4% de las mujeres habían sido violadas por una pareja íntima en su vida, y aproximadamente un 16,9% de mujeres y un 8% de hombres han experimentado violencia sexual que no fue violación por una pareja íntima en su vida. La decisión personal y fuerza de voluntad influye a medida que usted no quiera tener relaciones sexuales, es decir, tiene la potestad de frenar sea este su cónyuge o una pareja íntima. ¿Cómo enfrentar este proceso y denunciar este abuso? Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos este tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, y efectivamente estaremos hablando de este tema con el doctor Omar García. Él es abogado y abordaremos también esos factores y esas secuelas que puede dejar este abuso sexual en el matrimonio. Muy buenos días, qué grato que nos acompañe nuevamente. Buenos días, Odili, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y entonces es importante hablar del tema y vamos a recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada. En este sentido tenemos que tomar en cuenta que la ley establece lo que es cuando el abuso sexual, cuando se obliga a otra persona a tener relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio. Sí. Porque recordemos de que incide, aquí es lo que es el chantaje, la violencia, y es contra su voluntad. Entonces muchas veces nosotros decimos, esta persona, ¿por qué si yo soy su pareja estoy cometiendo un delito? Pero recordemos que cuando existe, se limita o anula la voluntad de la persona, entonces aquí ya sí se está cometiendo lo que es el delito de abuso sexual. Y recordar que cuando nosotros contraemos matrimonio o nos unimos a alguna persona, no quiere decir que es nuestro dueño o soy dueña de esa persona, porque no son objetos, son sujetos de derecho, independientemente al matrimonio en que estén, ¿verdad? Si se dice no, es no, hay que respetar eso, igual que la comunicación que se debe tener dentro de la pareja. Pero hay esos factores, esas situaciones difíciles, quizás nos comenten. Sí, Odili, es importante señalar que existen 4 factores importantes que los mencionamos anteriormente. Una de ellas es lo que es la dependencia económica. Muchas veces la señora, ¿verdad?, del hogar, la ama de casa, entonces depende económicamente de su esposo. Recordemos muy bien de que a veces hay muchachas, ¿verdad?, que se casaron a temprana edad y en este sentido la muchacha, el esposo le está proveyendo todo. Y independientemente que tenga alguna licenciatura, alguna profesión o carrera, pero el hombre, ¿verdad?, para que cuide los niños, el hogar, pero recordemos que de igual manera está trabajando. Entonces, cuando una mujer depende económicamente de un hombre, entonces aquí se da muchas veces lo que es el abuso. Ese es uno de los principales factores. Un segundo factor es la dependencia emocional. La mujer idealiza, ¿verdad?, completamente de que él es el único que me puede amar, es el que me sacó de la casa, pero recordemos también que tal vez esta persona tiene secuelas psicológicas, emocionales, que ha venido arrastrando y principalmente por factores de violencia intrafamiliar en el hogar. Y eso se ve reflejado en el matrimonio. O simplemente le crearon una imagen de buscar un príncipe azul, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que se da. Otro factor también que incide principalmente es la baja autoestima. Cuando a nosotros en el hogar nos han construido un autoconcepto personal fuerte, entonces cuando el papá y la mamá abrazan a su hijo, a su hija, entonces estamos fortaleciendo la estima de cada niño o cada niña en el hogar y le decimos que son importantes. Pero cuando nosotros no hacemos eso y entonces se da lo que es el maltrato físico, se da también lo que es muchas veces comenzamos a decirles a los niños, Odili, de que sos feo, es que tu mamá no te quiere, nadie te va a querer. Este tipo de temas negativos hacia a un niño o una niña, entonces da un concepto contrario de una autoestima. Entonces la daña bajamos totalmente la autoestima de este niño, entonces tenemos un mal concepto. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, 2222-7808, si desea hacer alguna consulta, por favor, siempre que nos marque, utilice la bocina de su teléfono para que le podamos escuchar su llamada correctamente. Seríamos ya el tercer factor. El cuarto factor que yo considero que aunque esté en cuarto lugar, es el más importante de todo, es el factor religioso. Muchas veces en la denominación que nosotros hayamos crecido, ¿verdad?, o ideológica, a veces nos han construido un concepto de que el matrimonio, aunque sí yo creo, ¿verdad?, que es para toda la vida en el momento que vos querés estar con él.
Entonces, para toda la vida, ¿verdad? Digo entre comillas, porque al final yo estoy en este momento emocionalmente amando, existe reciprocidad, yo quiero a mi esposa, hay lealtad, hay lealtad y respeto, y ese es el concepto de la solidaridad, el respeto del matrimonio. Pero muchas veces en la ideología cristiana, ¿verdad? O cualquiera que sea, no vamos a hablar una específica, nos dicen que es para toda la vida. Entonces, cuando existe violencia intrafamiliar o abuso sexual en el matrimonio, entonces ahí existe un adulterio. Todo el mundo ha idealizado de que el abuso sexual simplemente es de que una mujer acceda a tener intimidad con otro hombre o un hombre con otra mujer, pero existen diferentes tipos de adulterio. El principal que decía, lo que tiene que ver la autoestima, tiene que ver también el abuso, el maltrato, la violencia sexual, todos estos factores también son maneras de adulterar el matrimonio. Lo que pasa que existe, ¿verdad? Se ha estereotipado solo en un aspecto. Hay un texto bíblico que lo retoma mucho en las iglesias, que dice Efesios 5:21, que someteos los unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Sí. Entonces, esa palabra, todo se ha malinterpretado, porque si leemos más allá en Efesios, entonces dice también que el hombre debe amar y respetar a su esposa, ¿verdad? Con un vaso frágil y todo eso. Qué bueno. Pero no lo hacemos. Qué bueno que haya traído eso, ¿verdad? Para explicar un poquito, porque de ahí es donde también algunas mujeres dicen, no, es que mi religión no me lo permite. Y he escuchado a muchas mujeres, incluso varones, porque no solo las mujeres reciben maltrato, también los varones, en menos cantidades, pero también los varones reciben maltrato. Pero he escuchado a varias mujeres decir, es que mi religión no me lo permite, o qué dirá mi familia, o peor, ¿qué dirá la sociedad? ¿Qué van a decir los vecinos? Además, es mi esposo, él tiene derecho sobre mí. Y ese es uno de los conceptos que debemos erradicar. Tenemos que educar y pensar de que cuando nosotros nos casamos o estamos en una relación de pareja, nos tienen que respetar, tenemos que ser personas solidarias, porque ese es el objetivo. Pero cuando estamos idealizados de que el matrimonio, ¿verdad? Sí. Yo siempre se le ha constituido a la mujer, que es para toda la vida, uno. Dos, que de igual manera ella tiene que proteger a su familia en medio de la violencia, en medio del abuso, en medio de todos estos factores que afectan emocionalmente a uno como ser ¿Qué humano. secuelas deja este abuso sexual? Bueno, recordemos que la secuela psicológica, una de ellas es la baja autoestima, está la depresión, y también a veces esta persona no puede tener una relación sentimental con otra a futuro porque hay un rechazo. Recordemos muy bien de que el abuso sexual se da porque yo obligo a mi pareja a hacer algo que yo no quiero. Independientemente, y recordemos también de que muchas veces, ¿verdad?, obligamos a la mujer por ella no es propiedad mía, sino que se ha constituido un matrimonio con el fin de que nosotros podamos vivir en comunidad, vivir en familia, respetarnos y estar en las buenas y en las malas. Pero yo creo que ese concepto se ha perdido actualmente y es por eso relevante retomar que nosotros como seres humanos, que la mujer vale muchísimo. De igual manera el hombre, porque hay, como decía Jodely, hay hombres que también están siendo abusados. Ya hablamos de esto, tenemos una llamada, muy buenos días. Aló. Buenos días, le escuchamos. Odilín, muy buenos días a ti y a él. Una consulta, Odilín. Yo quiero hacer una consulta, Odilín, que cómo puede ser la infidelidad en un matrimonio, solamente a través de relaciones sexuales o hay otra manera. Muchas gracias por llamar. Bueno, usted es abogado, pero también ha manejado, de verdad, algún tema. Sí, bueno, recordemos que la infidelidad no solamente se da porque yo vine y vi a la mujer tener un acto sexual con otro, sino que también recordábamos el abuso, ese es un tipo de adulterar, o la infidelidad cuando yo estoy chanteando en las redes sociales con otra persona que no es mi esposo o mi esposa. No solamente consumar el acto sexual, así es, sino desde que estamos viendo, se está pensando. Ya tenemos un sentimiento hacia otra persona. Y desde no ahí hacia se mi está esposa, también claro, siendo porque infiel. recordemos muy bien de que esto inicia con el chat y después lo materializamos más adelante. Cómo no, muchísimas gracias, doctor Omar, por acompañarnos.
Gracias también por compartir este tema desde el punto de vista jurídico. Recuerden, ya en base a todo lo que hemos visto de qué es el abuso sexual en el matrimonio, los factores de riesgo e incluso aquellas secuelas que puede dejar. No somos sujetos, no somos objetos, somos sujetos de derecho. Recuerden, mujeres, tenemos toda esa responsabilidad también y decir no cuando no tenemos deseo, ¿verdad?, de tener nuestra intimidad con la pareja o comunicar. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, vámonos de inmediato con Ender y Tati. Muchas gracias, Odilín. Nosotros llegamos a la parte final de Acción 10 en la mañana, pero mi queridísima Tatiana, antes de irnos tenemos saludos muy especiales para nuestros cumpleañeros del día de hoy. Estamos contentos, alegres de poder saludar y felicitar a nuestros cumpleañeros en este bonito 10 de agosto. Así es, un saludito especial para Mercedes Matus, que cumple un año más de vida de parte de sus nietos y sus hijos. También queremos aprovechar para presentarles a esta guapa y bella señora. Ella es doña Teresa Blas. Doña Teresa Blas es la mamá de nuestro queridísimo jefe de piso, nuestro queridísimo Christopher Guevara, periodista de Acción 10, y nosotros muy contentos celebrando, y por ahí le mandamos el número de cuántos somos aquí para que mañana nos mande pastel. Así es, esperamos el pastel, sabemos que la va a pasar bomba porque Christopher le tiene una sorpresa grande, ya nos contó. Sí, hasta un camión lleva por ahí, no sé qué. Señores, nosotros despedimos nuestro programa por el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en Acción 10 en la mañana.